placer que hayas aceptado la invitación. La idea es un poco compartir desde tu mirada acerca de lo que decidimos llamar el tema de la evolución, ¿no? Cómo es posible la evolución humana o por qué no hemos evolucionado. Hasta acá hemos evolucionado, hay posibilidades de más. Bueno, es un poco la idea, ¿no? De ver qué tantas potencialidades y qué tantas capacidades tenemos como seres humanos que aparentemente hasta ahora creemos que somos de determinada manera y ya está, ¿no? No hay mucho más para hacer y seguir la vida como nos criamos, como nos educaron y lo que estamos haciendo es lo que somos, ¿no? Trabajamos en determinado lugar, tenemos una familia o no, vivimos en tal lugar y eso es toda la vida, aparentemente. Tenemos amigos, salimos, festejamos, nos vamos de vacaciones, etcétera. Pero eso es la vida, hasta acá hemos llegado, esto es todo. Bueno, la idea es esta invitación a pensar y a quizá dejar un signo de interrogación y una posibilidad de que la gente se quede con la inquietud y siga investigando, ¿no? Al respecto. Presentate, decinos quién sos, a qué te dedicás y bueno, Bien, lo que quieras bueno, compartir. te estaba escuchando atentamente. Soy Juan Nucifora, vivo en el Bolsón, soy de Buenos Aires, tengo 44 años, soy padre de un niño de 11 años. En un momento fui educador, investigué en educación, hice de todo. Eh, el pilar más grande de mi vida es la meditación y la inquietud por ese otro mundo que tal vez no nos contaron, que hablas vos de qué es la vida. Bueno, lo que no nos contaron me lo puse a investigar en estos, no sé, 30 años, si querés. Mm, Así que hay mucha tela para seguir cortando, pero hay mucha investigación también. qué Entonces, bueno. eh, creo que estamos en sintonía en el sentido de que sabemos que hay algo más, lo intuimos y lo comprobamos. Y lo de la evolución humana es, para mí, mm, la inquietud es, o la certeza interna. Se puede más, se puede vivir mejor, más plenos, se puede laburar de lo que a uno le gusta, desde ahí para arriba, ¿no? Y después podemos desarrollar cualidades. ¿Qué cualidades tiene el humano? Mm. Son Vos preguntas, pensás, perdón, dale. dale. Son preguntas que me hice y que me fui respondiendo, pero más que nada eran intuiciones de saber que podíamos hacer algo más. Entonces, em, una frase que sacaste vos el otro día cuando hablábamos es, bueno, que no hace falta ser el elegido, ¿no? Como el Neo de Matrix o el héroe o nacer con superpoderes. Ya hay algo biológico en cada uno de nosotros, por ser humanos. O sea, hubo una evolución, no sé de dónde salimos, porque la ciencia nos puede contar algo de dónde salimos. Supuestamente hace 6 millones de años que el humano se viene desarrollando, hace 300.000 años que el Homo sapiens entró en esta etapa, hace 70.000 años que desarrollamos símbolos y lenguajes y no se sabe bien, porque hay otras teorías de la metafísica que cuentan otra historia, como si Mm, fuera la historia del cosmos, ¿no? Otro tipo de historia. Más allá de eso, ¿qué qué cuerpo tenemos, ¿no? ¿Qué, claro. qué información hay en el ADN, en este cuerpo de carbono biológico vivo? ¿Qué más hay? Claro. ¿No? Y ahí está como, bueno, empecemos a contar lo que hay de lo que se Bien, sabe. espera.
te paro ahí, porque primero arranquemos como para que la gente vaya de a poquito internalizando la información. Nosotros vivimos, empezamos a vivir en un mundo, ¿no? En el que está. ¿Vos pensás que el hombre, el ser humano está condicionado, tiene determinadas habilidades y puede solamente vivir como está y como nos dicen, digamos, como nos cuenta la sociedad que tenemos que vivir? ¿O podemos hacer algo distinto? ¿O podemos hacer más de lo que nos contaron que podemos hacer? ¿Todos tenemos la misma capacidad, no? ¿Qué pensás al respecto? Bueno, eh, mi frase que acuño un montón es, em, la frase es, lo que condiciona no determina. ¿No? Ujú. No entremos en el tema libertad o libre albedrío, estamos hablando de condicionantes. Entonces yo tengo condicionantes genéticos, mis cejas de mis abuelos, el pelo, sangre italiana, diaguita, lo que quieras, todo mezclado ahí, condicionantes, ¿no? Un cuerpo, un peso, una habilidad muscular, condicionantes. Em, sí, estamos condicionados. El clima donde Mm. vivimos, si querés, las economías del país son condicionantes, pero no son determinantes. Y hay un montón Claro, de teorías que lo comprueban. claro. ¿Son limitantes? Sí. Y Sí, pero limitantes límites a trascender también. sí, algunos limitantes son concretos, como por ejemplo, no, yo no me podría transformar en un lobo, no podría volar como un pájaro, digamos, hay, como vos decís, condicionantes determinados que desde nuestra genética, nuestra biología, nos dice, bueno, en este envase vos podés vivir así, ¿no? Pero hay ciertos condicionantes culturales quizá y de creencias que, bueno, puedes, digamos, ahí uno ya puede desarrollar, ¿no? ¿O qué pensás Y de esto? no sé, si vos te querés convertir en un lobo, mirá el pelo que tengo yo. Eh, por ahí, em, em, bueno, hay teorías. Justo me hiciste pensar, están los cambiapieles, capiangos, que hay unas culturas que dicen que hay hombres y mujeres que cambian, pero Ajá, eso es algo que yo por lo menos no lo pude comprobar por mis propios medios. Pero hay un claro. montón de otras cosas que sí. Y en Ujú. esto para mí eh, hay un rango de posibles evoluciones o cambios. Porque vos decís, ¿podemos evolucionar? ¿Podemos evolucionar algo más? ¿O ya estamos evolucionados? Supongamos, eh, una planta para alcanzar el sol en un bosque tiene que crecer. De repente no tiene que evolucionar, simplemente tiene que desarrollar la información que ya tiene. O sea, un Claro. crecimiento. Nosotros ya tenemos un montón de información en nuestro ADN, ya tenemos data. Ahora, Ujú. ¿cómo la desarrollamos? Esa es una parte. Ya lo Claro. tenemos, la capacidad cognitiva, la memoria, está. ¿Cómo la desarrollamos? Y me gusta pensar en un límite a un lugar hasta el cual llegamos. Por ejemplo, un corredor de 100 metros llanos. Tiene la capacidad de correr, sí, pero va a desarrollar a medida que se siga esforzando Mm. por alguna inquietud que tenga en la velocidad. Otro con peso, otro con memoria, otro con capacidad de desarrollar, producir, entender, Mm. y llegamos a algo que es algo de las cosas que me dedico, que es desarrollar capacidades que supuestamente están fuera de la norma del humano. Por ejemplo, la visión extraocular, que es ver sin los ojos, que es ver, Claro. por ejemplo, la hago rápido y después lo explico, que es ver a través de unas vendas totalmente Ujú. oscuras y ver a través de las vendas y leer. Entonces, Sí. casos Que como según la estos, ciencia,
digamos, la ciencia llegó hasta un punto, Claro. ¿no? Y vemos que quizá en la experiencia hay un montón de otras cosas que la ciencia no contempla y que el ser humano sí comprueba, como vos decís, que también experimentaste y lo comprobaste en carne propia, que la ciencia todavía no lo tiene en los libros. Y ahí estamos, ¿no? ¿Qué es lo verdadero? Lo que dice la ciencia, lo que experimenta el ser humano, cuáles son las limitaciones. Según la ciencia, nosotros tenemos desarrollado un 5%, un 10% de nuestro cerebro. Falta el otro 90%. ¿Y qué pasa en ese otro 90%, no? Eh, Creo que está bueno. Supongamos que la ciencia, los sistemas, para esta conversación en general, supongamos que la ciencia, el sistema educativo, etcétera, tiene buenas intenciones. Ujú, Yo quiero pensar que tienen buenas intenciones. Y si me parece que la ciencia todavía no llegó a descubrirlo es porque no pusieron la mira ahí. Están poniendo la mira en otras cosas. Es como, eh, vamos al caso de lo educativo. Por ejemplo, si yo tengo un niño que es buenísimo dibujando, pero yo le pido matemáticas y lectura, nunca me voy a ujú, dar cuenta de la capacidad que tiene para dibujar. Y es el mismo tal cual. niño y lo tiene internamente. Hasta que no le doy una hoja y lápices y el espacio y tiempo para hacerlo, no lo puede desarrollar. Ujú, Lo mismo con las emociones. De ahí se desprende la teoría de Howard Gardner, en un momento en Harvard y toda la cuestión. Dice, bueno, hay otras inteligencias además de la inteligencia intelectual que se aplica a la ciencia, la de las lenguas, ¿no? La matemática o la del deporte en un plano, ¿no? Hay otras también. ujú, Salió Daniel Goleman a compartirnos también la teoría la teoría va a comprobar la importancia de la educación emocional, de la inteligencia emocional. Entonces, hay más inteligencias en el humano. ujú, Pero claro, la ciencia, tanto de la educación como cualquiera de las otras disciplinas o sí, subdisciplinas de la ciencia, no se pusieron a investigar. Y para que te des una idea, las teorías cuánticas, que son increíbles, que inclusive Einstein, que es renombrado científico, las cuánticas ya tienen 100 años o más de 120 años y aún no se le da la importancia. O sea, claro. no se puso el foco ahí. ¿Por qué? No Ujú, me quiero meter en las políticas del por qué. Y esa es la primera pregunta. ¿Está condicionado el humano? Sí. ¿Por qué? ujú, Porque en el sistema educativo no te facilitan esa posibilidad. La sociedad culturalmente no te posibilita esa posibilidad. Pero yo tengo la chance de practicarlo. claro. Entonces, no es que nadie viene y me pone preso si hago visión extraocular o si medito, o si hago yoga, o si hago astrología, o si me sano con biodecodificación o con plantas de mi jardín. Ujú, O por ahora no existe eso, por suerte. No crea que exista la posibilidad 100% de que nos limiten en ese sentido. Sí, no te lo van a difundir en el programa de Tinelli. claro. Sí, sí, Entonces, probablemente el foco está puesto en otras cosas que para el sistema son más importantes, vaya uno a saber qué, por qué, pero no nos quedemos con lo que los libros y lo que aprendimos y lo que nos explican y que lo que nos dicen es la verdad, porque en la experiencia propia y de mucha gente que quizá nos está escuchando, ha escuchado la ciencia y después ha experimentado otra cosa muy diferente a lo que la ciencia le confirma. Entonces, permitámonos dudar y permitámonos saber que tenemos un poder mucho más allá de lo que nos dicen las instituciones, ¿no? Y que en realidad las instituciones, no nos olvidemos que están creadas por seres humanos. Sin los seres humanos no existirían las instituciones. Entonces, ¿quiénes son esos seres humanos que
manejan esas instituciones, bueno, ahí dejamos la intriga, ¿no? Que cada uno investigue. Pero sí me parece que hay mucha experiencia ya en muchas personas que trabajamos en terapias alternativas, que le llaman, donde hay ciertas verdades concretas que las hemos experimentado en carne propia y que no nos pueden decir que no es verdad, ¿no? Pero bueno, habrá que hacer masa crítica para seguir apostando por esta opción. Y en relación a estas capacidades, múltiples capacidades que vos comentabas, ¿qué podés contarnos respecto de eso según tu experiencia, ¿no? Yo siento que nuestro cuerpo es tope de gama, Ujú. que yo cada vez que me siento mm, mal o perdido, me siento a meditar y ya está. O sea, es una medicina, como dicen, la meditación es una medicación, ¿viste? Como inmediato. Desde ahí para arriba tenés la astrología, que para mí es como un manual de humano. Toma, el humano, y acá viene el manual de, ¿viste? De cómo es, según cómo naciste. Yo acá justo tengo mi carta, que el otro día con un profe lo chequeamos, como bueno, tenés ahí, fíjate tal cosa. Bueno, Sí, también la astrología condiciona, pero no determina. total. Volvemos al asunto. Sí. Em, Después, los que practican yoga sienten la notoria diferencia. Los que practican artes marciales desde el punto de vista energético, emocional, si querés ir a los meridianos de la medicina china, que ya no estamos hablando de esoterismo, estamos hablando de otro tipo de visión, de ciencia, ¿no? Mm, Miles de años está comprobadísimo. Entonces, bueno, ujú. después en el deporte, ya haciendo deporte generás una cantidad de sustancias tan beneficiosas para el cuerpo, Sí, ¿no? Después la alimentación, te alimentás bien, te cambia la forma de pensar. Y todavía no entramos, no te mencioné las poderosas, ¿no? Te estoy claro. hablando Las que no de se ven. Estamos lo hablando de las que leven se ven y se pueden comprobar biológicamente desde la acá. materia, Que vas tal cual. acá al centro comunitario donde vivas. Yo vivo en un pueblo de, no sé, de tener 60.000 habitantes, y practicas Tai Chi Chuan, yoga, pagazo gratis, o sea, infinito. Tenés Ujú. médicos chinos, herboristería, infinito. Sí. Baños de gongs, ya sabemos que la música influye en el cuerpo también. Entonces, Ujú. tenemos la información. Es más, te metes en internet, que podría decirse que es como un enemigo de estas épocas. Tenés la información. O sea, lo que condiciona no determina de vuelta. Claro, Entonces, en los rangos que veníamos hablando, que son, primero, antes de pegar estos saltos evolutivos de ser el récord mundial en salto con garrocha de 6 metros, es, ¿puedo vivir en paz en mi casa, con mi trabajo, con mi familia? ¿Me llevo bien con el vecino? ¿Trato bien a mi perro, a mi hijo? ¿Tengo un buen manejo de economía? Es lo básico. Acá, en este sentido, esto yo digo que es como una especie de la mantención de la máquina. Sería como el pit stop de la Fórmula 1. Cada tanto entras, haces yoga, te hacen un masaje, comes bien, entonces llevas adelante la máquina. Eso para estar eh, dentro de los condicionantes sociales, ir bien, ujú. ¿sí? Pero, ¿por qué lo menciono esto? Porque hay muchos de nosotros, ojalá se incluyan varios de los que están escuchando, es que nosotros hemos recibido una cultura, una educación condicionante. O sea, estamos seteados. Sí, Y seguimos pensando que la posibilidad del humano es acá nomás, ¿no? Que, bueno, tener un buen trabajo y tener una relación ahí y, claro. y irme de vacaciones a fin de año está dentro del plan, ok, Claro, está ahí va bien. un poco la pregunta más específica, ¿no? Bien, cuidamos nuestra alimentación, no vemos noticias, comemos bien, nos hacemos deporte, buscamos espacios al aire libre, podemos compartir con nuestra familia, pero quizá hay gente que de repente nos escucha y dice, bueno, yo hago todo eso, pero no soy feliz. No hay cosas que no me terminan de
de resonar, esto es todo, esto hasta acá, o tengo una situación que no puedo revertir y me obstaculiza mi vida, y realmente no estoy encontrando el sentido, o, bueno, son preguntas que las personas empiezan a hacer, ¿no? Cuando empezamos a... Buenísimo que se empiecen a hacer las preguntas, porque el mundo feliz, ¿no? De Huxley, no, de alguna manera Disney, por decir cultura y Mm, educación, nos venden como el mundo feliz es lo importante. Che, pero la gente se muere y ay, ¿qué onda? ¿No? Nos enfermamos, esto que decía Buda, cuando lo primero que aprende Buda antes de volverse una zeta es, che, me contaron toda una historia. Mirá, mm, esto es lo que está diciendo, ¿no? Me mantuvieron en una burbuja de castillito de color pastel. Mis padres me prohibieron salir a ver la realidad. Y cuando un día se escapa del palacio, se encuentra que mm, hay gente pobre, moribunda, enfermándose, muriendo, ve un funeral y dice, ah, ok, hay sufrimiento. claro, ¿No? Entonces, la primera pregunta que es la que se hizo Buda o la que te hiciste vos o me hice yo en algún momento, que vos le llamaste un momento despertares y me parece algo fabuloso, mm, bienvenida a la pregunta. Y ahí es donde, si la ciencia pone energía en sacar un medicamento para vender más, bueno, allá la ciencia, pero yo, ¿dónde pongo la energía? En ser feliz, ujú, estar en paz, tener una buena economía, tener un gran cuerpo, una buena alimentación, vivir libre, vivir de vacaciones. Bueno, ahí es donde yo digo, lo que condiciona no determina, lo que determina es tu decisión de cómo te gustaría vivir, más allá de los claro, condicionantes de la escuela, de la sociedad. ujú, Entonces, primer nivel es hacerse la pregunta, che, no me satisface el laburo, estoy sufriendo con la pareja, ahí hay que hacer algo. ¿Hay que cambiar afuera o adentro? ¿O afuera y adentro? Primera pregunta, ¿no? Como bienvenidos al claro, club. Acá yo me la vengo haciendo hace como 30 sí, años. y la Y la verdad, seguiremos haciendo. claro, no hay una Seguiremos respuesta. teniendo situaciones que nos van a confrontar con esas decisiones, ¿no? eh, Al final las preguntas terminan siendo más interesantes que las respuestas, porque es como, no como, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Total, Entonces la pregunta, ¿hacia dónde evoluciona el humano? Bueno, a donde vos le pongas el sentido. claro. Y valga decir esto que nosotros tenemos 5 sentidos, 5 sentidos pero reconocidos por la ciencia, reconocidos. Después tenés la que después intuición y todo vamos eso, los ahí, no claro. reconocidos. Pero el sentido de la vida, como preguntarse eso, que es como la filosofía, tan importante Mm, también, eh, que es como, che, ¿qué onda? ¿Cómo es la cosa? ¿Hay que ir a trabajar todos los días? Si no cultivo la comida, o sea, si no, ¿cómo que me pasa? Y si mm, como mejor, ¿qué me pasa? Y si me llevo mejor, y ahí hay una cuestión de ahí de relacionarse con el medio, ¿no? Como, ¿cómo hago para, como tal vez la evolución, viste que es como adaptarse al medio? ujú, Supuestamente, darwinianamente, el que mejor se adapta claro, es el que evoluciona. sobrevive, sí. Ahora, nos vendieron también que las civilizaciones, que esto es donde pone énfasis la historia, la cultura, la ciencia, es lo que vemos hoy. Entonces, un país avanzado invade 3 países a la vez. Eso es un país Mm, avanzado, o una cultura avanzada. Entonces, ¿qué tipo de valores estamos teniendo? Valores, sentido. Y así con todo, con la alimentación, con tu tiempo, con lo que lees. Entonces, yo empiezo a pensar acá que esto de la libertad, que es el libre albedrío, no me quiero poner moralista porque no lo soy, pero eh, que cada uno elija cómo vivir su vida, sí, sabiendo sí. que tiene un cuerpo tope de gama para hacer cosas espectaculares. Esta pregunta que me hacías Ujú, vos. Entonces, che, si yo medito todos los días, como bien, hago deporte, tengo conversaciones, filosofamos, me hago preguntas, ujú, me respondo, cultivo la tierra, meto las manos en la tierra, me conecto con la naturaleza.
¿hacia dónde va mi vida? Y los que practican eso, que yo practico, empieza a cambiar. Sí. Y ya el uso del tiempo, del espacio, cambia. Y ahí Ujú. hay una evolución del humano. Y recién estoy empezando a usar mi maquinaria. Es como que me digan, che, tenés una casa con 10 cuartos con jacuzzi, tal, 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 para ver astronomía atrás, sala de cine, y yo estoy usando solo la cocina. O sea, no estamos Claro. usando nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque no, primero hay dos cuestiones. O en la escuela no lo sabían, Mm. quiero pensar que no lo sabían y no lo saben, o no nos los quieren contar. Sí, yo iría aparte de la escuela, en la casa, porque en realidad donde nace la educación, y ahí creo que hay que poner el foco, es en el hogar, en mi casa. Y en mi casa, en mi familia, pero en mi casa, en mí. Empieza la educación en mí. Y eso es, creo que es el puntapié inicial para ir después a todo lo demás que podemos ir hablando y a la evolución. Mi casa soy yo, primera casa. Después mi segunda casa es mi familia, mi tercera casa la educación, mi cuarta casa el laburo, la sociedad, etcétera, ¿no? Pero de donde sale la transformación y decir, si yo, a mí esto me molesta, esta realidad me molesta, yo la puedo cambiar, y la pregunta, como vos decís, la pregunta invita a un movimiento, a un cambio. Si yo no me hago la pregunta, no voy a cambiar nunca. Entonces, ¿tenemos las posibilidades para hacer ese cambio? ¿Cuáles serían? ¿Y cómo sería? Digamos, ¿cómo me puedo empoderar yo? Escuchándote a vos decir, bueno, ¿cómo arranco esto, no? ¿Cómo hago? ¿Cómo me la creo? Bueno, ahí me encanta porque mientras hablabas me salieron dos palabras que se usan en Mm, sociología a veces, que es producir o reproducir, ¿no? Entonces, si yo como familia sigo reproduciendo el cassette que me pasó mi papá, que le pasó a su abuelo, mm, ¿no? Como, bueno, el mercado lo maneja la mano invisible, ¿no? Ahora, teorías, ¿no? sí. Para sanarme tengo que ir al médico y tomar los remedios de la farmacia. Eso es un Ujú, cassette que reproduzco, lo pongo, lo repito. Lo puedo reproducir si me funciona. Entonces las familias ahí, madres, padres, tal, tienen eh, la posibilidad de elegir, seguir mm, reproduciendo. Si le funciona, lo seguirán reproduciendo. Si no le funciona, chocarán y tendrán estos despertares, claro. enfermándose, peleándose, muriéndose, bla, bla, bla. Y la otra posibilidad es, voy a producir. ¿Qué significa? Voy a pensar y yo voy a generar un nuevo pensamiento, una nueva forma de hablarme, de crear. Producir sería crear. Voy a crear mi vida. Ok, Ujú, mi papá me dijo tal, mi papá y mi mamá me dijeron tal cosa. Lo agradezco y ahora yo con eso que aprendí digo, bueno, eh, veo lo que hago. No porque mi papá mataba gente, yo voy a salir a matar gente. ¿Por qué? ujú, Y porque no me parece. Bueno, entonces ahí yo empiezo a producir. ¿Y qué le digo a mi hijo? Che, no está bien matar a las personas. ¿Por qué no nos hacemos amigos con el vecino en vez de pegarnos? Listo, cambié ujú, la historia. ¿Y por qué no leemos otro tipo de libros y vemos otro tipo de películas? Y che, y si claro. hacemos yoga y si hacemos deporte, y a ver, escuchemos a Greta, a ver, y cómo nos sanamos en vez de ir a la farmacia. Y Mm, si un tecito, pero también hay algo que me parece que esto es muy importante, que también me da, es como en uno de los cuentos más increíbles que nos cuentan en las familias, en la historia de la humanidad, y lo siguen reproduciendo en las escuelas, en la educación, es que siempre hay un enemigo. ujú, Entonces, está el bien y el mal. Y entonces el médico, ¿no? Si yo soy de las medicinas alternativas, el médico del hospital público, no, no lo voy a escuchar porque me cagó.
o el abogado o el Mm, presidente. No, o sea, no, no, no. mm, Entonces la idea es también, dentro de esta manera, invitación a recrear la realidad, es a ver qué tienen para contarme y si me sirve. claro, Y a ver si yo puedo compartir algo también, ¿no? Como una unión, sí, para no estar, porque si no vamos a seguir repitiendo el patrón de que voy a hacer exactamente lo opuesto que el otro me dice. Y de repente claro. el del hospital me tiene para aportarme mucho. Y la mamita, digo, me imagino una mamita boliviana que viene con sus medicamentos, también tiene para aportarme. La ciencia Sí, tiene para aportarme. sí, totalmente. Y las culturas de los pueblos que tienen más años de historia, de memoria por lo menos, que Mm, nosotros, que no sé, Argentina tiene 200 años de supuesta independencia. mm, eh, Somos una mezcla, estamos recién nacidos frente a pueblos como los pueblos del altiplano que tienen miles de años, o en África, ¿no? mm, Miles de años de cultura, o los chinos, o sí, India. Entonces, empezar como a tomar lo mejor de todos, y si el propósito es evolucionar, ¿hacia qué lugar querés evolucionar? claro. Y ahí está la libertad, me parece. Sí, y quizá también plantearte esto, ¿qué es lo que no me gusta de mi realidad? Y a partir de ahí digo, bueno, ¿qué puedo empezar a cambiar? Porque, digamos, podría desarmar toda mi vida, ¿no? Derrumbar toda mi vida y volver a crear. Y a veces no es práctico porque no se puede, porque uno tiene que seguir viviendo por ahora en esta matrix, digamos, ¿no? De alguna manera tiene que sobrevivir pero sí decir, bueno, elijo un aspecto de mi vida que quisiera cambiar. Y bueno, y empiezo por ahí, aunque sea chiquito, no importa. Pero lo importante es saber que hay que escucharse a uno y tratar de apagar algunas veces el ruido externo para empezar a encontrar ese centro, porque lo que vos comentabas, nos vamos a polarizar, siempre nos polarizamos de un lugar a otro porque de esa manera es nos estamos conformados desde ese lugar, experimentamos y aprendemos desde las polaridades. Primero me Mm, voy a un lado, después pruebo, no, no me gusta tanto esto, me voy para el otro y trato de encontrar siempre mi medio, mi centro, y bueno, ahí quizá yo puedo estar en coherencia en algún aspecto de mi vida y bueno, ir por ahí. Que en general lo que yo digo es que la paz y la armonía se logra encontrando una coherencia en mí, mm. pero ahí hay un trabajo que hacer y tenemos todas las potencialidades para poder lograrlo, sin duda. Creámonos, creámonos poderosos y tratemos de apagar un poquito las señales externas. Mm. No apagarlas, pero quizá ser inteligentes de cómo mirarlas, de que son señales para mí y empezar a ver qué me trae esa información y ver si me resuena o no. Porque en definitiva, que esto un poco lo trato de repetir siempre, últimamente, es el discernimiento, la herramienta fundamental y primera y más a mano que tenemos para poder empezar a decir, elijo esto o elijo lo otro, ¿no? Y, Sí, Y bueno, y ahí tenemos un montón de potencialidades, ¿no? Que vos el otro día me comentabas el tema de si querés avanzar en esto o si querés ir por otro lado primero, pero esto de ¿cuál es el potencial humano? ¿Cuáles son todas estas inteligencias que tenemos como posibilidades para digamos, que la gente escuche, ¿no? Y diga, bueno, a ver, ¿qué hay por acá para mí, ¿no? ¿Qué tengo que no bien. vi todavía? Mira, va en bloque lo que te quiero decir, porque Mm, esto de la coherencia también tiene que ver con hacerse cargo, ¿no? Si vamos a suponer, si yo soy alcohólico, me hago cargo de que me voy a enfermar, dale,
Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué te tengo que decir yo que está mal? Si te haces caro, así sucesivamente, bueno, va a ser un tipo de coherencia, porque no hay una Ujú. coherencia, es tu coherencia. Lo mismo con el yogi o la seta en la montaña, o el que vende bonos en la bolsa de valores, Claro. valores económicos, ¿no? Ahora, para hablar de estas inteligencias que ya tenemos, que todos los humanos tienen, también está bueno hablar de estos niveles que son em, los niños Ujú. que nacen con las inteligencias. Nacen con los condicionantes culturales, ¿no? De los patrones mentales. No, no nacen con modelos mentales y patrones mentales, ¿no? Entonces, por eso que la pureza del humano con todas las inteligencias y el potencial se va viendo tapado y dragado por estos condicionantes, modelos mentales, patrones mentales, que vamos a llamarle chips, que son Ujú. como vendas que nos ponen en los ojos o nos van tiñendo el visor con el cual vemos la realidad. Ujú. Está. Entonces, se ve mucho más fácil el potencial en un niño que decir, qué bien le sale eso, le sale bárbaro, tal cuestión. Mm. Mirá qué rápido aprende, ¿no? Porque están blanditos, ¿sí? Nosotros ya estamos seteados, nos metieron un montón de programación en la cabeza. Entonces, convengamos, ¿cómo hacer? O sea, el nivel prístino es el humano en alta gama, niño. A medida Mm. que va avanzando, que está bien cercano a su espíritu, ¿no? Por supuesto que cuando nace Claro. tiene, algunos metafísicos dicen, bueno, tiene un condicionante, le meten un chip ya antes de nacer, pero más allá de eso, a medida que lo mandan a la escuela y le dicen eso está bien, eso está mal, ese es bueno, ese es malo, eh, te vamos a querer más si haces esto. Todos estos condicionantes familiares, culturales, sociales, educativos, hacen que vayamos construyendo una armadura, digo, un empetrolamiento de estas potencialidades que tenemos. Ujú. Bien, entonces, ¿cuáles son las potencialidades que tenemos? Y en todos los sentidos, y este tipo, Howard Gardner, lo que hizo fue hablar de las 7 inteligencias, que son, las, este sería un orden arbitrario igual. Primero es Sí. la inteligencia cinética, de movimiento. Entonces, cuando ves Ujú. un niño, una niña que se mueve, ¡ay, qué bien baila! Qué bien se mueve, mirá cómo juega la pelota, es increíble, hace artes marciales, se sube al árbol, baja, está todo el día moviéndose el pibito. Sí. Y a veces en la escuela está ahí el nene que no para de moverse, ¿no? Se mueve bien, tiene ahí como que todo, digamos que todos tenemos todas y todas podemos desarrollar todas las inteligencias, pero este nene se mueve bien. La segunda es la racional, intelectual, aplicable a las ciencias, si querés. Matemática, física, química, como la decodificación, lo abstracto en ese sentido. Entonces, Mm. de ese lugar, ¿no? Códigos, que tiene que ver también con la lengua, la memoria, el uso de la razón. Claro. Entonces hay un niño que le dicen, es un nerd. Buenísimo, ¿viste? Qué bien, tiene como más llegada por ahí, le pones un libro y se lo lee, pum, se fue. Se acuerda. Bien. Igual vayamos viendo que todas estas inteligencias se conectan con las demás que yo les digo, de alguna Ujú. manera. La tercera es la inteligencia emocional extrovertida. Tiene que ver con el relacionarse con el otro, ¿sí? Ujú. Entonces tenés ahí a un charlatán, ¿viste? Si querés de grande el vendedor, el actor, ¿no? Está hablando, organiza, a ver, vengan a casa, vamos a tomar el té, ¿viste? Así, vamos a tomar un matecito, hablemos. Si querés un psicólogo, estas terapias de Ujú. hablar, de estar con el otro. Sí. Me construyo con el otro, ¿no? Ujú. O la información me llega con el otro. La cuarta son como las artes, la estética, la visión, es como el orden externo, pero también es la expresión, Ujú. la posibilidad de expresarse, ¿no? La autenticidad, pero desde la palabra de las artes,
la posibilidad de manifestar desde las artes. La quinta viene a ser la mano verde, la conexión no con el otro en sí, la conexión con lo otro externo, el paisaje, el árbol, los animales, inclusive el cuerpo, ¿no? Cómo funciona la biología, el mar, el clima. No sé, siempre cuento que mi hermano, no sé si se acuerda o no, pero de chico, él sabía cómo iba a ser el clima del día siguiente, siempre. O sea, tenía una cualidad, no sé cómo hacía, pero siempre conectaba. Sí. O Entonces esta tenés, gente que le dicen tenés las manos verdes y que le encantan las plantas porque pone una plantita y le crece cualquier cosa y se te muere en 2 minutos a vos y a ellos le creció un árbol y vos decís, ¿cómo hace? Porque no lo es que no lo aprendió en ningún lado, ¿no? Bueno, y es también, una sí, además habilidad rescatan nata. animalitos, O ¿viste? también los que rescatan animales. ¿Viste? Después tenés la sexta inteligencia, viene a ser la productiva, el taller, el oficio, Ujú, de hacer, pero también no solo es hacer, le dicen makers o los hacedores, pero también como que organizan de la nada cosas, un ujú. recital, ¿viste? Son como El alquimistas de la famoso materia. atado con alambre desde la Argentina. Sí, totalmente, y también llevado a, yo he visto talleres, no sé, de pibes que hacen bicicletas, porque hay escuelas que desarrollan estas inteligencias, y los que son Sí, makers, los que hacen, sí, desarrollan, no sé, fabrican una bicicleta a pibes de 12 años, claro. a tope, perfectas. Decís, pero che, soldaron, hicieron todo, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Laboratorio, crean, ¿no? La compu. Y después está eh, la última, que es la introvertida, la inteligencia introvertida, filosófica, reflexiva, espiritual, esotérica. Claro. Esta inteligencia eh, se hace preguntas grandes. Che, ¿qué hay en el fondo del océano? ¿Qué hay entre las estrellas? ¿Qué hay más Filósofos allá? natos. Sí. Ahora, hay una combinación de todas estas también, Claro. ¿no? Porque el que es físico tiene una combinación de introspectiva, que hace preguntas grandes, pero va y estudia física, Ujú, astronomía, y, ¿no? Y también hay de todo, o sea, todas pueden combinar. Em, y mientras hago esto, también invito a que cada uno se pregunte, che, ¿yo en cuál ando más? Y también en cuál no ando. claro. Entonces, a mí me gusta pensar que la que menos me sale es la del oficio, y después me obligo a ir a hacer algo y me siento re bien, pues estoy evolucionando, ¿ves? Estoy haciendo algo que no terminé de hacer, que nunca lo llegué a lograr. Entonces, estas cualidades ya están. Em, Vamos a agregar algo más. Em, Dicen que hay una octava, según algunas, que es como la capacidad de unir todas. Ujú. Está medio cortándose en Zoom, pero yo te escucho bajito para que voy a subir el... Ahí está, Ahí sigue. ahí volvió. Entonces, ahí quiere pasar mi hijo. Ah, Entonces, el octavo, la octava inteligencia sería como la unión de la familia, viene a ser como, no, que esto se ve en algunas educaciones que hablan como la octava es unir todas esa capacidad de poder integrarlas. ujú, ¿Sí? Ahora, cuando te hablaba de la visión extracular, que es algo que es, nos fuimos a otro nivel. ¿Qué pasa con la visión extracular? Bueno, esto es algo que lo comprobé por mí mismo, yo practicando y atendiendo niños. ujú, Cuando los niños pueden desarrollar, practicar, y en pocas sesiones ya pueden empezar a leer con estas vendas, ¿no? Y, y lo que hacen es alucinante porque en muy poco tiempo
pueden desarrollar una cualidad que estaba en el cuerpo de antes. Claro. Entonces, ¿cómo es? Y esto es, ¿hacia dónde va el humano? Y bueno, si practica visión extraocular, le va a salir visión extraocular. ¿Y cómo va a percibir la realidad? Diferente. ¿Y cómo va a Claro. hacer un negocio? Diferente. ¿Y cómo va a inventar algo? Y porque ya le cambió la visión. Y esto tiene que ver con la cualidad y el filtro por el cual vemos la realidad. Y según Ujú. vemos la realidad, obramos en la realidad. Entonces, si yo estoy, vos en un momento dijiste, bueno, hay que salir, hay que sobrevivir. Yo diría, más que sobrevivir, hay que aprender a vivir en plenitud. Sí, claro. Entonces, parte de la evolución humana, si yo quisiera apuntar algo al humano, que me gustaría que le pase al humano, es que Mm. tenga la chance de dejar de sobrevivir como si todavía viviera en la caverna, que lo va a atacar la tribu que está al lado, el mamut y el diente sable, el, el sable de león. ¿Viste? Sí. Diente, sable de león. ¿Se dice así? El tigre, No sé. Sí, león, ese animal prehistórico que tiene los colmillos así ese. enormes. Entonces, No me acuerdo. em, ¿hacia dónde va? Y bueno, donde nosotros querramos ir. O sea, si vos querés ser una persona que esté en la computadora, me acuerdo que hay un videoclip de Deep Purple, creo que es, se llama Evolution, y termina como que el humano va hacia la computadora y le sale como unos cables de acá. ¿No? Y tenés, por un lado tenés por poner un ejemplo, tenés Instagram, que ahora nos está escuchando, fabuloso invento, Sí, estamos. WhatsApp, una manera nueva de comunicarse, también en algunos países ya están desarrollando el metaverso, que Ujú. son unas gafas por los cuales ves tu oficina en vivo y en directo, te ves la mano, estás como en una oficina virtual. Buenísimo para ellos. Pero por otro lado, en otro lugar del mundo hay profes como Juan, que te enseñan a ver la realidad desde otro lugar. Entonces, los Claro. niños se pueden ver los huesos con estas vendas. Wow. Ven un órgano, pueden hablar con un árbol, le ven la energía de una persona, un árbol. Pueden practicar deportes, inventar. En algunos lugares del mundo hay astrónomos y físicos que le preguntan a los niños que hacen esto qué hay más allá, porque ellos ven mucho. Entonces, lo que hablamos de estos diferentes niveles, em, ahora, ¿cómo hacemos nosotros si ya estamos tan condicionados, con tantos chips? Bueno, hay que hacer el retorno a casa, ¿no? Como volver a la fuente, volver a nuestro potencial. Claro. Con los niños, bueno, lo mejor es no meterle tanta basura en la cabeza, desde lo más básico que es no tanto cultura basura, no tanto internet, que están librados al azar, un algoritmo que no es muy beneficioso, si querés, que ellos no tienen la chance de elegir a conciencia, eligen por colores, digamos. Y hay algo que está, que nos hace estar en un peligro, de alguna manera, que es la ingeniería social tiene muy buenas herramientas para agarrarnos de la oreja y llevarnos donde queramos, o de las narices. Mm. Entonces, hay que estar muy atentos con la conciencia afilada o afinada, si querés, para poder discernir, como decías vos, y decir, bueno, esto al niño, esto no le hace bien, esto sí le hace bien. Bueno, mantengámoslo acá. A nosotros que estamos laburando en una empresa todos los días, bueno, empecemos por pequeñas situaciones. Bueno, ¿cómo mejor? Miro una peli más copada, no me tengo que emborrachar el viernes a la noche para romperme la cabeza, puedo divertirme de otra manera, bueno. Después tenés otro nivel, empezás a hacer yoga, además de laburar, meditás, salís a correr, buenísimo, te alimentás mejor, ya vas a otro nivel, te empezás a hacer preguntas mucho más profundas, no vas a hablar, perdón, del
del partido del domingo, cómo se agarraron a piñas, y el 3% de Karina Milei. No vas a hablar de eso más. Vas a Mm. hablar, che, ¿en qué andás? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Viste cómo conecté con... No, mirá el árbol este. Vas a empezar a conectar de otra manera. Te vas a empezar a hacer diferentes preguntas porque el visor lo vas a tener más limpio. Claro, Entonces, es paulatino el movimiento. En un momento te vas a encontrar que no querés tomar más alcohol. No es que, bueno, voy a tratar de no tomar. No tomas más, no comes más comida basura, no te bancás una película pochoclera, no te la aguantás ni 5 minutos. sí, sí, ¿Está? Y después, si querés, te haces unos retiritos, te anotás viste, si, ahora, en el medio tenés las terapias que te hacen el aguante. No solo tenés claro, el médico que te dice, toma, tapá el síntoma en el hospital, y a veces hay médicos más copados que te encuentran el- como el fondo, sino que están las otras terapias como haces vos, que es, vení, bueno, vos podrás contar qué haces para que la persona tome conciencia de cómo llegó ahí y qué puede mm, hacer. total. Sí, es un poco como vos decís, en realidad encontrar que nosotros tenemos las herramientas para ir cambiando esa realidad que quizá ya estamos, no nos gusta, colapsados, ya hay algo que no nos termina de dar sentido y que seguramente nos va a permitir limpiar un poco la cabeza para empezar a escucharnos más a nosotros y empezar a darnos cuenta de todas las capacidades y potenciales que tenemos, de todas esas habilidades que no son una ciencia ficción en el afuera, que alguien mueve una plantita o que alguien ve con visión intraocular o que alguien sabe lo que estás pensando más allá de lo que vos puedas decir. Son todas habilidades que ya hay gente que lo ha comprobado, me incluyo en algunos aspectos, y vos también, obviamente, con esto que estás contando que a lo que te dedicas, que es posible para todos, que todos tenemos esa posibilidad, que, como vos bien decís, desde niños ya teníamos esas habilidades innatas, sin filtro, puras, que si uno les enseña y los acompaña en desarrollarlas acá, en el plano terrenal, lo van a hacer más fácilmente y más rápido. Y los adultos, bueno, tenemos un poquito más de complejidad porque ya venimos medio formateados y ya estamos, tenemos alguna coraza, entonces nos cuesta un poco más. Pero es toda una cuestión de querer y de creérsela, de creerse uno que tiene el poder de hacerlo eh, y poder ir en ese camino, pero sin antes, como vos decís, crear hábitos nuevos saludables para mi vida, que no es una palabra New Age, una frase New Age, esto es real. Y si no, los invitamos a que una semana no miren noticias, no piensen cosas negativas, escuchen música agradable, se vayan a dormir con pensamientos positivos, se nutran con cosas naturales y saludables que no estén eh, pasadas, digamos que no sean industriales, estén más en contacto con la naturaleza, una semana y después hablamos. ¿No? Meditar a la mañana, aunque sea meditar, no importa lo que la persona considere que es meditar, que es hacer silencio y estar con uno mismo. Y bueno, eso es todos los poderes que tenemos y a partir de ahí es la base para decir, bueno, mucho más, ¿no? Pero, eh, bueno, es un poco esto, ¿no? Hay esperanzas para la humanidad de que cambie. ¿Vos qué pensás? ¿Cómo venimos con esto? Entonces, sí, yo creo que sí. Y esto que estás mencionando es algo muy leve, o sea, y vuelvo a decir, eh, lo que mencionás de con un pequeño cuidado ya te cambia la visión y la percepción. O sea, ya no te Total. hace enojar, porque me hace enojar el tránsito. No, no te enojas más, pero no hice no hiciste nada. Mm, Solo dejaste de comer porquería, no viste el noticiero, apagaste la radio, comiste un poco mejor, meditas media hora, 20 minutos todos los días.
y haces deporte y ya te cambió completamente. Ahora Ujú. imagínate si te pones más serio, más seria con eso. Ahí viene la Claro, evolución. Ahí viene total. Mira, estoy así porque me clavé unas rabas. Mm, Esto también está bueno decirlo. Yo me cuido un montón, no como harina blanca, nada. A veces, muy de vez una vez cada 2 veces al año, una harina de acá de la zona. Comí harina blanca porque fui a comer en un restaurante y noté la diferencia inmediatamente, sí, total. ¿sí? Ahora, aún así, aún así, con esto puedo sentir la diferencia. Digo, che, comí mal y mirá cómo me cambió el humor. Sí, O sea, cuando venís con la práctica normal. Ahora, si meditas y encima te informás, tenés las conversaciones, ni hablar si haces terapias, ya que te hacen entrar en conciencia y te hacen despertar estos como filamentos eh, de tu hardware, por decir de una manera, que ya vienen con la compu incluida el día que nacés, empezás a despertar la intuición, la empatía, la telepatía. Hay gente que conozco que mueve cosas con la mano. sí. Eh, Ahora, bueno, hay mucho en redes también, se ve mucha gente y chicos. El otro día vos sabés que justo hablábamos de esto y vi un videíto antes de hablar con vos, en una escuela china o india o no me acuerdo dónde, pero en Oriente, estaban todos sentados en el piso y todos practicando esta forma, digamos, esta habilidad de mover objetos, que era un papelito, ¿no? Un papel, y estaban todos practicando eso. Y yo digo, ojalá sea esta la futura educación de la humanidad, ¿no? Que vayamos bueno, hacia ahí. Qué lindo. ese video que vos viste, yo sé cuál decís, es The Sí. Intuition Process. Intuition Ah, Process es una sección del arte de vivir de Ravi ujú. Shankar, Sí, ¿sí? En India. Ellos tienen muy desarrollado, si vos investigás más, ellos tienen su visión extraocular también, que se llama también Intuition Process. mm, Tanto es así que le enseñaron a leer a niños que nacieron sin ojos. ¿Tá? era, wow. Y vos cuando escuchás una entrevista de este señor, de Ravi Shankar, te estoy hablando que son cientos de niños. Sí, 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 en este caso el video Eh, eran un montón de Él chicos. dice que no hace falta enseñarle tanto lo que antes nos enseñaban en la escuela o que les enseñan a los chicos hoy en día, que son las matemáticas, la aplicación de todo eso, porque él dice, las máquinas lo van a hacer ahora, lo que no va a hacer la máquina es sentir y tener desde ese punto de vista, ¿no? Es eso bien humano. No lo va a poder hacer la Claro, máquina. no, Y no, ellos ni están hablar. desarrollando esa intuición. Me contaba un amigo que uno de los niños ya crecidos que se fue a Paraguay, de India, Paraguay, Ah, mira, a dar unos cursos, en una semana ya estaba hablando en guaraní. O sea, wow, la limpieza de no tener chips para aprender. Y creo que el humano tiene ese superpoder también, la capacidad de aprender. Sí, tenés la posibilidad de eh, sacarte todos los chips, todos los condicionantes. claro. ¿No? Entonces, Sí, todos, vos, yo, sí, este porcentaje que decíamos, ¿no? Del uso del cerebro, que si bien la ciencia dice, bueno, tiene un 7, un 8%, entonces está por encima, es superdotado, y no va más allá, yo creo, desde mi mirada personal y de mi experiencia, no va más allá porque no se permite llegar a estos lugares donde vos estás mencionando. Llegar a ese lugar donde vos vas a ver sin mirar, vas a escuchar sin oír, vas a saber sin escuchar al otro lo que le pasa, sentir sin que el otro te explique qué le está pasando. Y bueno, y yo desde mi lugar sé que vos podés reprogramar tus células para que mejore su funcionamiento, simplemente con tomar conciencia y hacer un ejercicio de meditación con tu propio cuerpo y decir, le voy a enseñar a mis células o le voy a decir que lo que puede hacer es mejorar y hablarles bien y ese contacto, digamos, inconsciente, ¿no? Con esas células. Porque así como se enfermaron, yo me enfermé
yo me puedo sanar. Pero la parte que no te cuentan es yo me puedo sanar. Yo me enfermé, hasta acá llegamos. Entonces algo de afuera te va a dar la solución. Bueno, hay otra forma, que es Mm. esta parte de cultivar este poder personal, como vos decís, de llegar a un lugares ilimitados, ¿no? ¿Se llama remisión espontánea? Sí, sí, es una parte, digamos, del proceso. Uno empieza a tomar conciencia, como vos decís, de lo que te pasa, que en general el gran disparador y el gran shock, digamos, importante es cuando uno se enferma, porque uno no quiere enfermarse, el cuerpo es tu vehículo, entonces si tu vehículo está enfermo, ahí no te queda otra que prestarle atención. Entonces ahí empezás a hacer un proceso de toma de conciencia de por qué llegaste hasta acá, de cuáles son los dolores que uno transitó, de liberar esos dolores, que también es pasar por el cuerpo, esta parte kinestésica que tenemos, que la tenemos que usar no solamente para hacer, digamos, deportes en lo habitual, sino para pasar por el cuerpo las emociones que tenemos bloqueadas y luego después el cuerpo empezar a tomar, digamos, a generar, que vuelva a su equilibrio, a su estado equilibrado natural, ¿no? Desde el cual se fue. ¿Cómo es eso? Me interesa. ¿Cómo decías que, digamos, sería que el deporte sirve para que las emociones pasen a través del cuerpo, por ejemplo? Sí, obvio. Cualquier actividad kinestésica es importantísima porque vos tenés rabia, tenés bronca, te enojaste con alguien. ¿Sabes qué? También 10 minutos me voy a correr, me voy a pegarle a un punching ball, me voy a jugar al fútbol, me voy a gritar al lago, me voy a pegarle a las piedras o voy a, no sé, cortar o a talar un árbol porque ya está, digamos, no un árbol vivo, un árbol seco, vamos a Ujú. decir. Y ahí te cambió totalmente. Toda la cuestión hormonal se te equilibró porque dejaste liberar endorfinas y la dopamina y bueno, todo el sistema hormonal se activó para que liberar eso, que bueno, que es esto, ¿no? Un poco ayudar a kinestésicamente a uno estar más en eje, que es parte también de la meditación, ¿no? La meditación es una parte pasiva, que es más introspectiva, y el deporte o la actividad física es más externalizante, digamos, es más externa, pero es necesaria, porque este vehículo que tenemos nos va a acompañar toda la vida. Si nosotros este vehículo no lo cuidamos, probablemente lleguemos con el vehículo medio cacheteado. Claro, como aprender a relacionarnos con la materia Mm, que nos toca cuidar, por lo menos, sí, o sea, que se nos dio. exacto. Em, sí, sí, sí. Acá está, tengo mi hijo atrás, dando vuelta. Ah, bueno. Em, Hola. sí, me parece que por donde, hablando de las inteligencias, de lo anterior que hablábamos, hay algo que a mí me gusta mencionar, es el input y output. Por donde nos es más fácil incorporar información o estos estados de salud y plenitud, ¿no? ¿Por qué lado? Esto que decís vos, algunos son más kinestésicos, otros más introspectivos, otros más emocionales. Bueno, los astrólogos ahí se hacen un banquete porque según la carta te dicen por qué lado va lo tuyo, pero esto de ser consciente, de conocerse desde qué lugar a mí me puedo servir de la realidad para aprender. En definitiva, Claro. no, esto que hablábamos como condicionantes, y esto lo hablábamos el otro día cuando nos poníamos de acuerdo, Mm, hay algo que tiene que ver con la experiencia de vida, ya no los niños, sino los que ya tenemos alrededor de 40 años, que ya pasamos por una vida, una forma, nos pasaron cosas en la vida, y esa experiencia no es, uy, qué cagada, tuve una vida de mierda, no, es la experiencia que como las materias adecuadas que nos sirvieron para aprender. Y tanto aprendimos eso que nos volvimos maestros en esa situación. tal cual. El que tuvo una adicción, el que fue obeso, el que tuvo una pareja violenta, el que tuvo
el que quebró y el que abrió su negocio, el que fue padre de 7 pibes, el que se le murió un hijo. O sea, desarrollamos a su vez algo que no lo hubiésemos desarrollado si no estaba esa situación de vida. Entonces decís, che, lo que me condiciona me cagó. No, tampoco. O sea, me dio como un gran aprendizaje. Total, Y yo ahí es cuando a veces en este momento de mi vida digo, bueno, gracias que me pasó eso. En el momento no lo agradecía, pero gracias. Con las herramientas que tengo, eh, pude sobreponerme, superarme y ahora estoy en paz con esa situación. Eso también yo le llamo medicina. total, Y me parece que los humanos, cualquiera, eh, además de tener estas inteligencias natas, más o menos desarrolladas, tenemos sí o sí una experiencia de vida. Acá mi hijo me trae una paso con maní, gracias, hijo. Tenemos desarrollados estas cualidades, tenemos la cualidad es que nos dio la vida, ¿sí? mm, Entonces, bueno, los también eso es talentos, como, los ¿cómo? dones, los talentos, esos talentos que se desarrollaron a partir, quizá vos lo que decís, de esas heridas. Cuando pasamos por dolores, eso de luego se transforma en talentos o virtudes que las podemos aplicar en nuestra vida porque nos volvemos expertos en esa materia. Entonces eso está bueno, pero no todo el mundo pasa por esas situaciones dolorosas o difíciles. Todos pasamos, por lo menos hasta ahora, desde la experiencia, vinimos a vivir a partir de situaciones difíciles porque es el motor que nos impulsa, digamos, es la tensión que impulsa para la acción, ¿no? Pero yo creo que a partir de ahora los nuevos niños vienen con otro chip, quizá más sanados, esas heridas del árbol genealógico más sanadas y con estas potenciales y estas habilidades un poquito más desarrolladas que nosotros. Entonces ahí me da pie para la última pregunta, quizás ya podríamos cerrar porque me parece que estamos casi en una hora, como para decir, ¿va a hacer falta de acá en adelante también o hace falta pasar por el fuego, como vos decías el otro día, para evolucionar? ¿Hace falta pasar por esos dolores realmente para poder evolucionar o no? ¿Vos qué pensás? Primero, quiero disentir en algo con vos, Sí, que obvio. es o disentir o no darlo por sentado de que los niños vienen con ya, porque eso queda en una teoría ahora. ¿Por qué te lo digo? Porque si no nosotros quedamos por fuera del regalo, vos y Ajá, yo. Entonces yo te digo hoy, vos ponete a practicar que la vas a romper. No, pero yo no nací como los niños de hoy. No, 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 vos naciste en esa época, solo que se te implantó un montón de data, información que te condicionó. claro, Sácatela y estate puro como los niños de hoy. Entonces estamos a la misma altura, solo que esos niños en el futuro van a terminar como nosotros, a menos que les tiremos una onda, digo, en ese sentido. sí, claro, Eso es tal lo, cual. lo primero que te quería decir. Después que me preguntaste, perdón. No, que si hace falta pasar por todas esas Ah, situaciones difíciles o por esos momentos de dolor para poder evolucionar. a mí me gustaría pensar que si no pasamos, porque cuando pasamos por el fuego, estamos invirtiendo mucha energía en sobrepasarlo. Entonces, esto que hablamos de primero sobrevivir 20 años de tu vida sobreviviendo para después entender la dinámica. Ahora, te pongo un ejemplo. Si yo le dejo, esto tiene que ver con lo que decías vos, si yo le dejo a mi hijo el taller ordenado, va a tener la chance de entrar a crear una máquina, por decirte algo, inventar algo Sí, en un orden. No va a tener que estar 20 años para ordenar el taller y después ponerse a ordenar. Va a empezar a crear del momento. ¿Y cuál va a ser su superación? Uy, tengo que estudiar, no sé, biomecánica y después tengo que... Sí, se va a tener que forzar, pero no va a tener que pasar por el fuego del claro, desorden, del dolor y luego el sufrimiento innecesario. Pensá que a mí nos ponían enfrente del televisor con una novela de Arnaldo André pegándose con las mujeres y dándole besos a la fuerza,
Y eso para nosotros terrible. es la forma de relacionarnos porque lo vimos, lo mamamos, lo mamamos, lo mamamos, lo mamamos. Entonces, bueno, hoy a mi hijo yo no lo meto enfrente de eso. Entonces, las relaciones son diferentes. Y ya ahí ganó, no sé si fuera fútbol americano, ganó 5 millas, ¿viste? Como que avanzó un Sí, ratito, un sale de otra poquito. plataforma un poquito más alta, Claro, entonces, bueno, más anda a limpia. crear. Está Claro. bien, hay dolor, como decía Buda, hay enfermedad, dolor. Y eh, por ahora en eh, esta experiencia es lo que conocemos. No sé si va a ser toda buenísimo. la vida así, pero por ahora es lo que hay. Digo, está bien, pensemos el sentido de la vida. Entonces, ¿qué sentido le querés dar? Y bueno, me gustaría que, no sé, entender cosas de la naturaleza en vez de ir solucionando. Porque también, a decir verdad, nosotros nos dedicamos a esto porque pasamos por ese fuego. Claro. Ojalá, esto también lo decíamos en la charla, ojalá no haga falta ninguna terapia por lo que los chicos se van a sanar a ellos mismos Tal cual. y van a tener que ir inventando nuevas formas de tecnologías de relacionarse entre sí para que ir a un lugar que desconocemos evolutivo, Ujú. porque lo Total. que hacia donde podemos evolucionar eh, podría, no sé, tal vez está en la ficción de nuestra cabeza, es un ideal y está bien que esté, pero no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Entonces, ¿vamos a evolucionar? No, pero yo Seguro. lo que quiero agregar como positivo es que si nosotros lo pensamos o lo imaginamos, está dentro nuestro, porque nada nos podemos imaginar fuera de lo que no conocemos. Puede ser inconsciente o puede ser consciente, no lo sabemos, pero si hay algo, esa semillita que te dice, me gustaría tal cosa, bueno, empieza a desarrollarlo, quizá lográs algo que nadie logró hasta ahora. Y te sumaría algo más, que es que te lo sumo. Vos tenés esa intuición, la lográs, pero yo te aseguro que lo que va a haber después es mucho mayor de lo que vos te imaginaste. ¿Qué es lo Totalmente, que termina sin duda, siendo? sin Siempre, duda, ay, sí, renuncio, ¿qué voy a hacer? Pero yo renunciá y después te van a venir los mejores laburos que nunca te imaginaste, pero muy superadores. totalmente. Entonces, tal vez ese fuego por el cual tengamos que pasar son nuestras propias limitaciones y miedos, que no necesariamente tienen que ser enfermedades, No, quebrar no, con tu empresa, es como miedos, uy, ¿qué hago acá? En vez de pintar un cuadrito así, hago un mural. Uy, qué miedo me mm, da, no me va a alcanzar la pintura, sí, te va a alcanzar, dale. sí, Como sí, totalmente. tal vez que sean diferentes desafíos, pero no Sí. necesariamente una guerra con enfermos y amputados. No, bueno, en vez de tener, no sé cómo decirlo, en vez de comer algo muy sano, bueno, vamos a tener una huerta más grande y vamos a poder compartir con todos esa huerta orgánica. Buenísimo. Claro, sí, sí, Esa es la evolución, tal vez. Pero bueno, hay que total, animarse a pasar ese tramito que estamos cagados porque claro. Bueno, pero la buena noticia es que estamos nosotros como terapeutas para acompañar y dar el empujoncito y decir, ¿ves que vos Greta podés? Ahí va. Reutemann, biodecodificaciones, no se la pierdan. Ahí va. Y bueno, y Juan con su visión intraocular y las meditaciones. Bueno, puedo Y contar. bueno, la idea es compartir, sí, obvio. Las, eh, Hay dos formas de dar visión. Bueno, visión extraocular es presencial. Después hay otras técnicas que son similares, no como visión extraocular, que se da online también. Visión extraocular recomendable para niños y niñas de 6 a Ay, 11 perdón, está años. mi perro ahí, sí. No sé si lo escuchan, Se escucha pero un poquito. perro. Y Ah, después, que es muy importante para adultos, adolescentes hasta 120 años, un programa de meditación que comparto de 21 días, que es tomar conciencia de todos estos chips implantados que tenemos, emociones, pensamientos que nos dicen que no podemos superar esto que hablábamos, ujú. estos miedos, em, y otros condicionantes más, para estar más en paz con eso, que es reconocer esos chips, decir, bueno, yo ya sé, mi papá y mi mamá me enseñaban esto, ok, me persigue a todos lados, ok, lo reconozco. Después vemos qué hago. Primero lo Claro, reconozco
¿Y hacia dónde me gustaría ir? ¿En qué soy bueno? Y me gustaría eso. ¿Me gusta mi laburo? Sí, no, bueno, bueno, ¿quiero cambiar o no quiero cambiar? Por eso se llama Principio del Cambio el programa. Y son 21 días de meditación online, bien tempranito, de 5:30 a 7 de la mañana. Ajá, Son meditaciones de observación mayormente y de observar, ¿viste? Qué pasa internamente. No hay visualizaciones, no hay mantras, no hay música. Y después hacemos preguntas que nos hacen como inspirarnos a ver para dónde seguimos. Porque no solo reconocer lo que nos impide, pero hacia dónde me abro camino, que es la parte evolutiva. Hacia dónde quiero ir para hacerme cargo, ¿no? Decir, ay, porque mi papá y mi mamá no me quisieron tanto, entonces yo no puedo ser feliz. No, no. ¿Qué tan feliz y dónde y cómo? Ah, no, yo quiero ir a una playa en Brasil. Bueno, anda. No, pero no puedo. ¿Por qué? No, porque tengo que renunciar. No, anda igual. Bueno, vendé el auto y andate, ¿viste? Ay, no, pero el auto me lo regaló mi tío. No, bueno, y ahí sos vos con claro, vos. Y nos claro, hacemos cargo sí, de lo que queremos. Y no le echamos más la bien, culpa a nuestros viejos, basta. claro, no, no, O al qué sistema buenísimo. educativo, o a Milei, o a Cristina. O sea, dejemos en paz a esa gente y hagámonos cargo. Y para eso está el Tal programa. cual. Bueno, buenísimo. Bueno, Juan, un placer. Muchas gracias por Un placer compartir total, tu gracias. sabiduría. Y bueno, y esto siempre es enriquecedor y lindo, estas charlas Muchas profundas. gracias. Gracias por Esperemos compartir. haber dejado una pequeña semillita en todos los que nos Sin, escuchan. sin duda. Bueno, nos vemos. Gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, llegué con lo último de batería del celular. Se me estaba acabando la batería de la computadora y después se me prendió la del celular. Mucho más que los satélites. Qué Entonces, bárbaro. bueno, vos andá por donde quieras, por el metaverso o por visión extracular. O, Juan, sí. espera, cortamos un segundito y volvemos a retomar, que tengo que modificar.